Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este canal. Bueno, pues lo cierto es que hoy se va a tocar el tema de la resurrección de Cristo desde un punto de vista histórico, usando la patrística, y la semana que viene lo tocaremos desde un punto de vista bíblico, ¿no? Bueno, lo cierto es que la patrística, pues muchas veces la usamos para echar un vistazo a la historia. Sabemos que realmente no es importante para nuestra fe, sin embargo nos puede ayudar a ver ciertas cosas que pasaron o qué creencias tenían en el segundo, tercer y cuarto siglo, ¿no? Bueno, con relación a la resurrección corporal de Jesucristo, pues hay ciertos temas que hay que tener en cuenta, incluso pues ciertos personajes, en este caso, por ejemplo, Irineo de León, pues que en principio no nos dan la razón, pero vamos a analizarlo todo antes de llegar a una conclusión. Lo cierto es que cuando estos personajes históricos salen a defender sus creencias contra el mundo gnóstico, en algunas ocasiones su exégesis bíblica dejó algo que desear, ¿no? O en algunos casos mucho que desear. Los gnósticos, de hecho, tenían ideas muy extrañas, muy difíciles de comprender, que hoy día realmente son prácticamente lo que enseña la cristiandad apóstata. Bueno, lo cierto es que cuenta Irineo y Tertuliano que, por ejemplo, los valentinianos, Valentín empezó a enseñar que Jesús nace como humano, un humano, que era el Hijo de Dios, y que después, el día de su bautismo, se le mete Cristo, y ese Cristo era el propio Dios Padre, formando a Jesús y Cristo. Por lo tanto, Dios se manifiesta en la carne, ¿vale? Cogiendo en este caso, o formando dos naturalezas, con el Jesús y con el Cristo, ¿no? Y bueno, al final, pues, estos cristianos tuvieron que salir, por ejemplo, Irineo de León, a defender que no, que es mentira, que Jesús solo vino en la carne. Nunca defendieron, bueno, sí, tenéis razón, no. Simplemente defendían Jesús vino en la carne. Bueno, lo cierto es que también enseñaban que la carne era mala, no alcanzaba la salvación, y por eso empezaron a hablar de que había unas almas inmortales que iban al cielo, a un purgatorio, y después alcanzaban la salvación por un conocimiento especial que había sido transmitido de manera oral por el propio Jesucristo, ¿no? Bueno, esto llevó a Irineo y a muchos otros a defender la resurrección de la carne. Sin embargo, cometieron errores, y en este canal, desde luego, yo no me voy a callar ningún tipo de información, sea para bien o sea para mal, como hacen, por ejemplo, otras personas, ¿no? Simplemente mirar, esto es lo que hay y se acabó. Nuestra fe al final no se cifra en lo que enseñaran este tipo de personas. Bueno, lo cierto es que el primer personaje en comentar algo con relación a la resurrección corporal de Cristo fue el propio Ignacio de Antioquía. Por ejemplo, de Ignacio de Antioquía sabemos, y por eso yo no lo uso prácticamente, que sus cartas se corrompieron hasta el grado de que hoy día existen las cortas y las largas. Sin embargo, la cita de Ignacio de Antioquía tuvo que ser verdad. ¿Por qué? Porque unos 200 años después, en el siglo IV, ¿vale?, hay historiadores que citan de Ignacio de Antioquía diciendo lo que Ignacio dijo. Por lo tanto, se le da credibilidad a que Ignacio dijo lo siguiente. Mirad lo que dice Ignacio de Antioquía. Porque sé que después de su resurrección también poseía todavía la carne, y creo que lo es ahora. Bueno, lo cierto es que Ignacio de Antioquía dice yo creo. Es curioso que él no dice, bueno, como bien enseña la Biblia, ¿no? Yo creo que Jesús resucitó y que todavía es carne. Bueno, lo cierto es que en el siglo IV, vamos a analizar qué es lo que se decía, y vamos a bajar hacia abajo hasta llegar a Irineo de León. Es curioso lo que Eusebio de Cesarea dice sobre la cita de Ignacio de Antioquía. Mirad lo que dice. Dice Eusebio, él mismo escribiendo a los esmirniotas y citando pasajes de no sé dónde, discurre acerca de Cristo con palabras así: en cuanto a mí, sé y creo que incluso después de la resurrección permanece en su carne. Bueno, lo cierto es que Eusebio de Cesarea en el siglo IV no dice, bueno, Ignacio de Antioquía citando de la Biblia o de una creencia universalmente reconocida, no, dice, yo no sé de dónde se lo sacó. Pero es que lo peor no es que Eusebio dijera esto. Bueno, al final Eusebio era subordinacionista, evidente, y creía que Jesucristo era un ser creado, aunque por ejemplo no era mileniarista. El problema es que Jerónimo de Estridón nos va a contar de dónde se lo sacó este Ignacio
de Antioquía. Sin embargo, vamos a ver primero lo que decía Eusebio de Cesarea, mirándolo incluso desde el griego. Bueno, dice Eusebio de Cesarea, dice: nuestro Señor Jesucristo a través de los tiempos, dice, baste con lo dicho algo como algo necesario antes de empezar mi narración para que ya nadie piense que nuestro Salvador y Señor Jesucristo es algo nuevo por el hecho del tiempo de su vida en carne mortal, ¿no? Es lo que vino a decir Eusebio de Cesarea, y cuando lo analizamos en griego, pues vemos que lo que está diciendo literalmente, bueno, sería nuestro Señor Jesucristo a través de los tiempos de su encarnación terrenal, y aquí viene la palabra politeias, y es en este contexto, es de tiempo y periodo durante el cual tuvo lugar su encarnación, y la palabra se usa en otros contextos para hablar de la época de un gobierno o régimen, pero en este contexto está siendo usada para la duración de su encarnación terrenal. Su encarnación es asunto de un periodo de tiempo y no es eterno. Y eso se ve en las propias palabras cuando dice diatustes en sarku, que sería a través, luego viene la preposición durante los periodos politeías de su tiempo ronus de la encarnación en sarku, ¿no? Por lo tanto, Eusebio de Cesarea entendía que la encarnación duró un periodo de tiempo concreto, que simplemente fue cuando Jesucristo se hizo carne y después de su resurrección ya no lo es. Por eso habla de la encarnación como un periodo de tiempo, de una duración hasta que murió. Por eso, cuando habla de Ignacio de Antioquía, dice, claro, no es su creencia, Eusebio era un poquito, además, en este caso, cuando algo no le cuadraba, simplemente lo desechaba como lo está haciendo ahora, pues viene a decir, bueno, yo no sé ni de dónde se lo sacó, ¿no? Como hizo en otros casos, por ejemplo, con relación al milenio. Él decía, bueno, ¿por qué creía Irineo en el milenio? Bueno, según Eusebio de Cesarea, porque Papias entendió mal a los apóstoles. En este caso, dice que Ignacio no sabe de dónde se sacó ese tipo de creencia. Pero bueno, es curioso que Jerónimo de Estridón sí lo sabe y sí nos lo va a contar, ¿no? Bueno, mirar la siguiente cita de Jerónimo de Estridón. Ignacio escribió a los de Esmirna y a Policarpo en particular. En esta carta se aduce un testimonio acerca de la persona de Cristo, sacado del Evangelio apócrifo de los Hebreos, recientemente traducido por mí en estos términos. Yo a mi vez pude verle y su propia carne después de la resurrección, y estoy convencido de que vive. Y cuando se dirigió a Pedro y a los que con él están, les dijo: palpad y ved que no soy un fantasma sin cuerpo, y al momento le tocaron y creyeron. Bueno, es curioso que Jerónimo, que ya era un trinitario, no dijese, bueno, Ignacio se lo sacó de la Biblia. Dice, Ignacio citó de un libro apócrifo. Es curioso que también Orígenes también dijera que se lo sacó de la predicación de Pedro, otro libro apócrifo de la época. Por lo tanto, ¿qué vemos? Bueno, vemos que en el siglo IV se decía que Ignacio de Antioquía había citado de libros apócrifos, y en este caso libros apócrifos que apoyaban la teoría de que Jesucristo resucitó con la carne. Es curioso que en el siglo IV estos personajes nos dijeran, bueno, es que lo decía la Biblia. Para ellos, Ignacio de Antioquía citaba de un libro apócrifo. Sin embargo, si Jerónimo es tajante, Gregorio Nianceno, uno de los padres capadocios, que junto a Atanasio son los que se inventaron y se prostituyeron con Roma, con Constantino, con el tema de la Trinidad, mirad lo que dice este padre capadocio trinitario. Dice, el Hijo de Dios en persona, aquel que existe desde toda la eternidad, aquel que es invisible, incorpóreo. Bueno, y eso además lo dijo en bastantes sermones que dio a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, lo cierto es que es curioso que estuviera diciendo que en el mismo siglo de Jerónimo, que Jesucristo era incorpóreo. No, Jesucristo hoy día los trinitarios creen que no es incorpóreo, forma parte de un solo Dios, un solo ser, que es espíritu, pero que él, dentro de ese ser, es físico, ¿no? Jesucristo es un ser físico. De hecho, Atanasio, que en este punto parece tener un punto un poquito más equilibrado con relación al trinitarismo actual, mirad lo que dice, y desde luego para mí está rechazando la creencia de la resurrección corporal de Cristo. Dice, si nosotros nos hacemos partícipes de la divina naturaleza, está citando en 2 de Pedro 1:4, para comunicación del Espíritu sería insensato quien afirmara que el Espíritu tiene una naturaleza creada
y no la naturaleza de Dios, pues es por él por quien son divinizados precisamente aquellos en quienes está él. Si él diviniza, no cabe duda de que su naturaleza es divina. Bueno, lo cierto es que aquí está hablando acerca del Espíritu Santo. Había personas que en esa época había tres opiniones con relación a qué era el Espíritu Santo. Una de ellas era que era un ser creado, en este caso, por ejemplo, Orígenes, y ahora llega Atanasio y dice, no puede ser un ser creado. Sin embargo, está hablando que los que forman la Iglesia por adopción van a disfrutar de la naturaleza divina. Bueno, vamos a ver en los próximos vídeos cómo disfrutar de la naturaleza divina, como bien dice el apóstol Pedro. Al final es ser un espíritu, tener la condición de espíritu y tener la imagen del celestial, como dijo el propio apóstol Pablo, ¿no? Bueno, Hilario de Poulier pues también dice algo similar, ¿no? Que es cierto que habla de la carne, pero como si nosotros fuéramos la propia carne de Cristo. Pero mirad lo que dice: el mismo peligro hay en negar que Cristo sea Dios en cuanto que es espíritu. Bueno, ¿qué está diciendo Hilario de Poulier? Bueno, Jesucristo es Dios. Ellos ya empezaron a creer que Jesucristo era el mismísimo Dios, y negarlo es un peligro, al igual que negar que es un espíritu. Bueno, tenemos a Gregorio, a Jerónimo, a Eusebio, a Hilario de Poulier, que parece, igual que Atanasio, que van en conformidad a que Jesucristo, algunos creían que era un Dios etéreo o que formaba parte de Dios y que era eterno, pero que era incorpóreo. No parece que creyeran que Jesucristo tenía un cuerpo de carne, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando empezamos a analizar un poquito hacia atrás, ahora llegamos a Orígenes, porque es innegable que esa opinión tenía que estar por lo que nos cuenta Orígenes con relación de que hay gente que empezó a tener la opinión basándose en lo que dijo Ignacio desde libros apócrifos. Empezaron a enseñar que Jesucristo había resucitado con su mismo cuerpo, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos ahí dos libros apócrifos, el libro de los Hebreos, que terminó desapareciendo, y la predicación de Pedro, ¿no? Vean lo que dice Orígenes de Alejandría: con lo cual la mentira transmite como en un enigma que no es apto para resolver y explicar el argumento acerca de la asunción de Cristo en un cuerpo humano, un argumento atado y escondido como una corbata para aquellos que no lo entienden, para decir algo digno de tal advenimiento comprimido como estaba en un espacio tan corto. Luego sigue diciendo: ahora considero que la humanación, cuando el Hijo de Dios asume carne y huesos, es uno de sus zapatos, y que el otro es el descenso al Hades, cualquiera que sea, y el viaje con el espíritu a la prisión. En cuanto al descenso al Hades, leemos en el Salmo: no dejarás mi alma en el Hades. Y en cuanto al viaje en prisión con el espíritu, leemos en Pedro, en su epístola católica: hacer morir, él dice, en la carne, pero vivificados en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en un tiempo fueron desobedientes. Cuando habla de la epístola católica, habla de la epístola universal. Por lo tanto, esta carta del apóstol Pedro ya vemos que para principios del siglo III ya era universalmente reconocida, ¿no? Como enseña la Iglesia católica, ¿no? Bueno, lo cierto es que está diciendo el propio Orígenes de Alejandría: bueno, sí, Jesucristo muere en la carne y luego resucita en espíritu, y en esa forma espíritu va a predicar a espíritus, ¿no? Es algo que se ve con totalmente claridad en la Biblia, y Orígenes pues lo transmite de manera correcta. Además, avisa del peligro de creer que Jesucristo resucitó y fue ascendido a los cielos de manera o como un simple hombre, ¿no? Bueno, lo cierto es, cuando seguimos analizando, claro, Orígenes es cierto que también su creencia estaba relacionada. Ellos creían, Orígenes empezó a enseñar que había unas almas en el cielo, que ya estaban antes de venir a la tierra, luego se meten en los cuerpos y luego vuelven otra vez. Es verdad que él no creía. Al final hay que reconocer que muchas de sus creencias estaban influenciadas por otras creencias. Claro, él no creía en la resurrección de Cristo corporal, porque es que tampoco creía en la resurrección corporal. Estaba más relacionado incluso con lo que enseñaba el gnosticismo, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no tuviera razón en este punto, ¿no? De hecho, Clemente de Alejandría, vamos a ir viendo lo que enseñaba también Clemente de Alejandría, dice: ahora bien, los ángeles de Dios son más sabios, los hicisteis, dice la Escritura, poco inferior a los ángeles.
Este texto no se refiere al Señor, aunque también él tuviera carne, sino al hombre perfecto y gnóstico, hablaba el hombre perfecto y de conocimiento, inferior a los ángeles por el tiempo y la vestimenta de carne. Por lo que para Clemente es incomprensible que Jesús resucitase en la carne, pues la santificación para él es perder justo eso, ¿no? Es la carne. Bueno, este iba un poquito pues relacionado a lo que enseñaba el propio Orígenes de Alejandría, ¿no? Entendían que la carne había que quitársela y que había que ascender a los cielos. Por lo tanto, también es cierto que su opinión pues estaba pues influenciado por otras creencias, en este caso creer que se iba a ir al cielo y que la carne pues era algo que se tenía que terminar perdiendo. Bueno, y termina diciendo Clemente de Alejandría, dice, pero han sido santificados puesto que quien ha alcanzado ese estado consigue ser santo. ¿Qué estado? Evidentemente el estado de conseguir pues ser un espíritu, y evidentemente haber perdido la carne es lo que hacía que uno ya esté completo en el cielo, y en este caso pues Clemente de Alejandría, al igual que Orígenes, pues tienen un punto desequilibrado porque rechazan totalmente la resurrección de la carne. Sin embargo, sí que es verdad que tenían el punto claro de que Jesucristo no podía volver otra vez a la carne, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora a Tertuliano, qué es lo que Tertuliano nos enseña, ¿no? Dice Tertuliano contra Praxias: nosotros declaramos, sin embargo, que también el Hijo, considerado en sí mismo como Hijo, es invisible en cuanto que es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, Tertuliano, tenemos que entender que su creencia era que Jesucristo es un ser creado que llega a ser tan Dios como Dios. Y claro, para Tertuliano, ser un espíritu es ser Dios. Por lo tanto, como es Dios o un Dios en el cielo, pues evidentemente Jesucristo no tiene un cuerpo corpóreo, sino incorpóreo, por lo tanto es invisible, ¿no? De hecho, mirad lo que dice Tertuliano. Sin embargo, si él es el mismo que era invisible antes de la encarnación, ¿cómo es que él realmente fue visto en la antigüedad antes de encarnar en la carne? Y por la paridad de razonamiento, si él es el mismo que era visible después de venir en la carne, ¿cómo es que ahora los apóstoles lo declaran invisible? Bueno, lógicamente era invisible por su naturaleza divina y fue visto como el ángel de Jehová porque se materializaba. Hechos 10:40, lo analizaremos la semana que viene. Se hizo carne y desde luego fue visible, y si ahora se dice que es invisible es porque volvió a su naturaleza divina. Y es curioso que en este caso diga que los apóstoles, dice Tertuliano, los apóstoles están enseñando que ahora Jesús es invisible. ¿Qué entendía? Pues que los apóstoles enseñaban que Jesucristo había vuelto a su naturaleza divina, por lo tanto un ser incorpóreo, invisible, es lo que está diciendo Tertuliano, por lo que vemos que este otro llamado padre de la Iglesia, pues desde luego no creía en la resurrección corporal del propio Jesucristo, ¿no? Tenía un punto de vista un poco más equilibrado que el propio Orígenes o el propio Clemente de Alejandría. Sin embargo, algo que, porque al final es el mundo católico el que empezó a blasfemar contra nuestro Señor Jesucristo, a quitarle su divinidad, al decir que Jesucristo se llevó un cuerpo al cielo, ¿no? Pero es curioso, y es lo que derrumba de manera definitiva esta secta, lo que pasó, lo que nos va a contar Hipólito de Roma con relación a Calixto I, que sería un supuesto papa de Roma. Mirad lo que dice Hipólito de Calixto. Calixto corroboró la herejía de estos noetianos, pero ya hemos explicado cuidadosamente los detalles de su vida, y el mismo Calixto produjo igualmente una herejía y derivó sus puntos de partida de estos noetianos, a saber, en la medida en que reconoce que hay un Padre y Dios, es decir, el creador del universo, y que este Dios se habla de él y se le llama con el nombre de Hijo, pero que en sustancia es un solo espíritu, porque el espíritu, como la deidad, no es, dice, ningún ser diferente del logos o el logos de la deidad. Por lo tanto, esta persona, según Calixto, está dividida nominalmente, pero no así sustancialmente, o sea, un espíritu. Supone que este único logos es Dios y afirma que hubo en la facilidad del verbo una encarnación, y está dispuesto a sostener que aquel que fue visto en la carne y fue crucificado es Hijo, sino que el Padre es quien mora en él. Así Calixto en un momento se ramifica en la opinión de Noetus, pero en otro en la de Theodotus, y no tiene una doctrina segura
Estas son pues las opiniones de Calisto. Y luego Calisto, que realmente era unicitario, nos cuenta que fue corrompido posiblemente por Prasias, y luego corrompe a Sabelio. Lo que pasa es que la Iglesia Católica no saben, porque no han estudiado mucho, la verdad, que es el que se separa y forma una secta aparte, y de que ahí vienen ellos, ¿no? Realmente este corrupto, que según Hipólito de Roma era un corrupto que permitía la inmoralidad, pues para recibir seguramente favores. La verdad es que parecía un papa, de verdad, por lo corrupto y sinvergüenza que era. Sin embargo, pues al final era un unicitario, pero que estaba enseñando, y este es un papa de Roma infalible, que el Padre y el Hijo forman un solo espíritu. No habla de carnes, no, un solo espíritu, que realmente es parecido a la creencia de la Trinidad, ¿no? Un solo Dios en tres personas, que antes de venir Jesús a la tierra, en principio, ese Dios tenía que ser un solo Dios de tres personas y un solo espíritu, que realmente era lo que enseñaba este corrupto de Calisto. Y luego dice Calisto, porque dice Calisto, no profesaré la creencia en dos dioses, Padre e Hijo, sino en uno, porque el Padre, que subsistió en el Hijo mismo, después de haber tomado para sí nuestra carne, la resucitó para la naturaleza de la deidad, poniéndola en unión consigo mismo y haciéndola una, de modo que el Padre y el Hijo deben llamarse un solo Dios, y que esta persona, siendo una, no pueden ser dos. Por lo que esta doctrina satánica de Calisto, bueno, al final termina convirtiéndose en lo que hoy sería el dogma de la Trinidad. Sin embargo, bueno, pues vemos claramente que un papa de Roma, evidentemente no lo era, pero bueno, para todas prácticas, como ellos dicen que sí lo era, estaba enseñando en el tercer siglo que Jesucristo y el Padre formaban una sola sustancia, en este caso, espíritu. Jamás enseñó ese corrupto que nunca fue papa, que se separó de la iglesia de Hipólito de Roma, pues enseñó eso, ¿no? Que Jesús era y el Padre era un solo espíritu, era unicitario. Sin embargo, bueno, vemos que no habla de que Jesús fuera carne, por lo tanto aceptamos el argumento de este católico papal, y ellos mismos reconocían que Jesús era un espíritu, un solo espíritu que lo formaba con el propio Dios. Bueno, ahora llegamos a Irineo de Lyon, y bueno, tenemos que tener muchas cuestiones que tenemos que analizar, porque Irineo de Lyon parece ser bastante tajante. Es cierto que es extraño que en el siglo IV estén echando en cara al propio Ignacio de Antioquía, que no se sabía de dónde había cogido este tipo de creencias, ¿vale? Y resultaba que Irineo de Lyon es bastante tajante al respecto. Que nadie dijera, oye, Irineo de Lyon, mira, podía haber dicho Eusebio de Cesarea lo mismo que dijo con relación a Papias, que Irineo creía, porque Papias, Policarpo y muchos otros se habían confundido y habían interpretado mal el tema del milenio de los propios apóstoles, ¿no? Podía haber dicho también que Irineo de Lyon lo entendió mal. Y más, sobre todo por el respeto que tenía Eusebio de Cesarea, y se ve claramente que esta persona lo había estado estudiando, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención. Sin embargo, vamos a analizar algunos pasajes, vamos a ver algo de crítica textual y vamos también a ver algo de griego, ¿no? Bueno, en el primer libro, que además este sí sobrevivió en griego, de citas de Eusebio de Cesarea, por lo que me extraña, y del propio Hipólito de Roma, bueno, después de decir, como podéis ver aquí, bueno, que él creía en un solo Dios, que el Padre era subordinacionista total, luego dice la ascensión a los cielos en la carne de Cristo, amado Jesús. Bueno, ahí vemos que creía, según esto, en la ascensión a los cielos. Sin embargo, hay una versión católica que yo uso, en este caso por la conferencia del episcopado mexicano Luis Morales Reyes Alcántara, de San Luis Potosí, presidente. Bueno, y bien, la verdad es que no usan eso, dice la pasión y la resurrección de entre los muertos y la asunción a los cielos del amado Jesucristo. Bueno, lo cierto es que aquí vemos que hay un problema de crítica textual, unos que sí ponen el tema de que fue que subió al cielo con la carne, y otro que pone que no. Sin embargo, bueno, cuando analizamos el griego, que fue posiblemente tomado del manuscrito de Hipólito de Roma, ya para finales del siglo XVIII, siglo XIX,
pues vemos que aquí viene una palabra que está en aoristo, esta palabra que veis aquí en griego, y que habla pues en pasado, ¿no? En voz pasiva, hablando de que la primera vez que se usa la palabra encarnado, que habla en pasado, ¿no? Sin embargo, luego se usa otra vez otra palabra que por lo que se ve, que dice aquí, que diría al final, cuando pone ek necron kaiten en sarkon eitus uranus anelepsis tu ega pemenu, ¿no? Pues parece que sí, está diciendo en este caso que Jesucristo, ¿vale?, se encarnó y subió a los cielos. Parece que hay ciertos manuscritos en latín que no vienen, pero en este griego, que también tiene su antigüedad, aunque no tan antiguo, parece que no viene, pero vamos a ver que sigue diciéndolo en su obra, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante es la exégesis que hace al final, porque para mí, que haya una palabra que no cuadre en el contexto, puedo entender que fue una manipulación. Por ejemplo, los escritores estos tramposos, claro, fue Erasmo de Rotterdam el que tradujo a Ireneo de León, pues por ejemplo Romanos 9.5 lo ponen como en la actualidad. Sin embargo, cuando él explica Romanos 9.5, lo explica como lo entendemos nosotros. Y claro, cuando hace una exégesis, yo entiendo lo que está realmente diciendo, por mucho que hayan puesto un texto traducido como lo ponen las Biblias actuales. Por eso entiendo que Ireneo de León posiblemente tuvo que enseñar algo así, ¿no? Aunque haya un silencio histórico con respecto a su persona. Por ejemplo, si seguimos analizando, luego dice en el capítulo 16 de su libro, creo que era el cuarto o el quinto, no lo he puesto, el mismo vendrá en la carne, la cual sufrió para revelar la gloria del Padre, ¿no? Y bueno, en el 7.1 también dice Cristo resucitó en su carne. Bueno, pues la verdad es que en sus escritos, por lo menos en lo que viene siendo las copias en latín de Erasmo, porque las de Erasmo también se perdieron y solo quedan copias de las de Erasmo, parece que sí viene el tema de la carne, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en la última cita pues vemos que sigue diciendo lo mismo. En el 31.2 habla de que resucitó la carne y mostró sus clavos, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que es innegable que Ireneo en toda su obra podamos decir que se falsificó tantas cosas. Puede ser que alguna vez lo pusieran, porque han sido así. Por ejemplo, es curioso que los manuscritos de Policarpo de Esmirna nunca dicen nuestro Dios Jesús, no existe. Sin embargo, traducciones al español en algunas sí lo ponen. Por ejemplo, nuestro Dios Jesucristo, Ignacio de Antioquía, en las versiones cortas lo dice 4 o 5 veces, pero en la versión larga solo una vez. Hubo manipulaciones, eso no vamos a dudarlo. Sin embargo, la exégesis en el libro, la segunda edición que voy a sacar, hablo de la exégesis de Ireneo de León, pues hay que reconocer que parece que estaba equivocado, porque malinterpreta 1 Corintios 15 del 42 en adelante y hace una muy mala exégesis de Romanos capítulo 8. Bueno, lo cierto, yo he estudiado mucho, he leído bastantes veces las obras de Ireneo de León para llegar a comprenderla, y ahora, bueno, tengo también una parte en latín, una parte en griega, pero como no coincide me cuesta más buscar. Y bueno, lo cierto es que cuando analizo a Ireneo de León, para mí, con relación a lo que él transmite, yo no le conozco como persona, no le he conocido, evidentemente vivió hace 2000 años, bueno, lo cierto es que me parece una persona que defendió la verdad hasta donde pudo, ¿vale? Y evidentemente en algunas cosas se equivocó, pero para mí era un verdadero cristiano, una persona que entendía que había un solo Dios, el Padre. Y al final, en el periodo de la mala hierba, se identificaría por dos razones: por el amor y sobre todo, como dice el propio Jesucristo en Juan 4:22 al 24, porque los verdaderos adoradores adorarían al Padre, y él solo adoraba al Padre, ¿no? Sin embargo, en algunos puntos de su exégesis se equivoca y se vuelve muy cabezón en algunas ocasiones. Por ejemplo, con relación a la palabra Dios en la Biblia se lo aplica a los ángeles. Sin embargo, él no lo aceptaba. Él entendía que solo se le podía aplicar a Jesús, al Padre, ¿vale? El Padre de manera real, el único que era Dios de manera real, Jesús, y a la Iglesia o a los hijos por adopción.
¿Qué es lo que hacía en ciertos textos, como que todos los ángeles o todos los dioses, como decía el Antiguo Testamento, se inclinan ante Jesús? Pues que era la iglesia, que eran las personas que han subido al cielo. O por ejemplo, cuando dice la asamblea de los dioses, también se lo aplica a la iglesia, ¿no? Cuando resulta que no podía ser la iglesia, estaba hablando en otro contexto y en otro contexto histórico con relación a la época de Job. Sin embargo, él lo aplica porque no quiere reconocer que a los ángeles se le llama Dios, cosa que los judíos reconocían. De hecho, ¿qué le llevó este tipo de exégesis? Bueno, pues ir en contra de todos, y dedicó también una parte de su libro a decir que 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, no era Satanás, sino el propio Dios el Padre. Eso era una barbaridad. Lógicamente, Ireneo se equivoca. Una mala exégesis de no querer reconocer algo que se ve con claridad te lleva ¿a qué? Pues a tener que malinterpretar otros textos. Al final, Ireneo de León entendía que hay un grupo que va a gobernar en los cielos, un grupo que va a estar en la tierra hecha un paraíso, perfecto, pero ¿cuál era el problema? Que él entendía y defendía la resurrección de la carne para los dos grupos. No hizo una buena exégesis entendiendo que hay un grupo que resucita en espíritu y otro grupo que es el que resucita en la carne, entendiendo lógicamente que habría un grupo que iría al cielo con su propia carne. Por lo tanto, Jesucristo también tuvo que resucitar con su propia carne. Bueno, para mí, Ireneo de León, aunque hay ese vacío histórico con relación a que con Ignacio sí se meten, pero con Ireneo no, pues me da la sensación de que este hombre se equivocó. Yo no hago, evidentemente, no hago religión, mis creencias no están sustentadas en lo que dijeran estas personas, solo lo miro desde un contexto histórico y desde luego, pues bueno, para mí es el mejor apologeta del segundo siglo, Orígenes es el mejor apologeta del siglo III, aunque Orígenes tenía muchas ideas equivocadas, pero era una persona que cuando usaba su lucidez, tenía una lucidez bestial, ¿no? Él entiende que los 144.000 son personas de todas las naciones, y lo dice así de claro. Ireneo de León, para mí, tenía conceptos más claros de la verdad, como el subordinacionismo, el milenarismo y otras cuestiones que enseña en su libro. Sin embargo, parece que en este punto hizo una mala exégesis y para mí se equivoca. Que alguien lo quiere usar para decir que Jesucristo resucitó con su cuerpo, que use a Ireneo de León y a quien le dé la gana. Pueden usar a Ireneo de León. Desde luego, Ireneo de León es muy difícil, con lo que tenemos hoy día, no creer que lo dijo. Sobre todo porque hizo exégesis con relación a esos pasajes, y desde luego en este canal, a todo el que llegue hasta aquí, no se os va a engañar jamás, me podré equivocar, puedo cometer errores como todo el mundo, pero yo no voy a engañar a nadie. No voy a hacer como otros. No, es que Ireneo decía que Jesús era Dios. Sí, pero no de la misma manera que el Padre. Es que Justino Mártir decía que Jesús era Dios. Sí, pero no de la misma manera que el Padre. O sea, hay cuestiones que están muy claras en estas personas y otras que también lo están, aunque no nos venga bien. Por lo tanto, ¿qué vemos en los primeros siglos? Bueno, que se empezó a teorizar con relación a que Jesucristo resucita con un cuerpo humano. Sin embargo, parece, por lo que cuentan en el siglo IV, que los libros gnósticos, por ejemplo, el libro de los Hebreos, el apócrifo a los Hebreos, que es un libro que incluso quisieron sustituirlo por el de Mateo, llamándole el verdadero Mateo, pues parece que influenció negativamente en Ignacio de Antioquía, parece que influenció negativamente en otros grupos y posiblemente, quién sabe, si influenció de manera negativa en Ireneo de León. Yo lo personal creo que no. Yo lo personal creo que simplemente Ireneo de León, en su defensa ardua de la resurrección de la carne, se equivoca y hace que si el grupo que va al cielo resucita en carne, Jesucristo también tuvo que resucitar en la carne, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido simplemente este vídeo, lo quería comentar un poco con vosotros. La semana que viene pues empezaré a hacer un vídeo con relación a la resurrección de Jesucristo desde un punto de vista bíblico, pues mostrando la incoherencia bíblica, mostrando claramente que le quitan la divinidad a Cristo. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Simplemente era un poco de historia que quería compartir con todos vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo.